Muy buenas. Hoy vamos a hacer un tejido alrededor de la piedra y vamos a explicar un poco también para poder hacer esto porque es lo más importante sobre lo que es el engarce. Para hacer el engarce normalmente hay un video que ya está puesto en los álbumes. Entonces el engarce se mantiene la piedra todo alrededor con la cantidad de hilos exacto. Es lo que ayuda a hacer el engarce que hacemos en mi canal. Entonces la diferencia es que se cierra con la cantidad de hilos exacto que necesita la piedra. No se necesita poner mucho más hilos después, por una sola razón. ¿Por qué? Porque mantenemos la misma simetría de la piedra con una medida exacta de hilos. Entonces se puede hacer esta figura que vamos a hacer ahora mismo tanto en collar, pulsera, dependiendo más que todo lo que queramos hacer. La forma de la piedra, redonda, ovalada, gota también se puede usar sin ningún problema. Entonces vamos a empezar. Tenemos la misma cantidad de hilos mitad mitad puesto. Empezamos por la parte de abajo y los dos hilos cuando se cierra por un collar son un poco más largos. Ahora, esto de aquí, la medida de este engarce de esa piedra, de estos hilos que están aquí alrededor, tienen alrededor de 30 centímetros. Entonces yo he empezado a engarzar con una piedra con 40 centímetros el hilo. En total sería más o menos 80 centímetros de largo. Normalmente se gasta como 10 centímetros el engarce cuando se hace una piedra y queda 30 después de los hilos que están alrededor, ¿no? Entonces eso es lo que se necesita más o menos. Ahora vamos a agregar tres hilos de más o menos 2,5 metros. Entonces lo ponemos aquí en el centro. Empezamos del centro. Tres hilos que a su elegir, ¿no? Ustedes cogen los hilos que quieran combinar con la piedra que tengan también, porque es la diferencia que ustedes pueden darle a la figura. Quieren ponerle, digamos, una piedra turquesa, les recomiendo que pongan unos degradés de esa piedra, ¿no? Dentro de ese color, de esa gama de colores. También ayuda un montón a que se diferencie la piedra del trabajo, ¿no? Entonces estamos colocando aquí desde el centro. Empezamos al centro y la distancia y la separación se va a dar todo graduable. Entre más hilos pongas, se separan más los hilos alrededor de la piedra en este caso. Entonces aquí le damos la medida que nosotros querramos, pero también cuidamos mucho la proporción. ¿Ok? La proporción ahora se los voy a explicar directamente. No tenemos nada ya hecho porque estamos preparando más que toda la forma. Entonces yo agregué el primer hilo que viene de aquí y el segundo hilo, si yo veo entre la separación que se va distanciando, la separación no va a ser la misma desde la punta hasta el final. La separación varía, va a ser un poquito más ancho en la parte de arriba, aquí en la punta más corto, más pegado, por una sola razón, porque la distancia de los hilos que tiene que se separan son micras, ni milímetros, porque cada hilo tiene 1 milímetro, son micras, son más o menos 0,25 la separación entre cada hilo. Ok, entonces vamos separándolo así, poquito a poquito, en el final, en el borde. ¿Por qué? Porque se va a ir ampliando cada vez más. Si la piedra es redonda, esto se va a ir ampliando mucho más rápido, mucho más. Pero como la piedra es semi-ovalada, se amplía un poco menos. No es tan ovalada tampoco la piedra porque hay otras que son mucho más ovaladas. Hay algunos que le hacen unas ovaladas más alargadas también. Eso dependiendo del país de donde hayas conseguido el material, es la diferencia. Entonces vamos tejiendo. Esa técnica que estoy usando de tejer más o menos, eso sería lo normal. Entonces sería que yo agarro esta miguilla y yo tejería el violeto de esta manera. Que jalaría el hilo súper largo, lo jalaría así y tejería. Pero como yo tengo una técnica que es diferente, a ver, vamos a colocarlo ahí. Mi técnica es esta. Agarro el hilo, doy la vuelta de mi dedo, aquí, miren. Vamos a ponerlo bien, ahí. Agarro el hilo de la vuelta de mi dedo, así, y jalo en medio el hilo. Tac.
más rápido y ahorro el tiempo de estar jalando el hilo largo, que sería en este caso los 3 hilos que están aquí. Y voy tejiendo de esa manera rápidamente, porque no pierdo el tiempo en tejer. Esto ya lo vengo explicando muchas veces en mis videos, ¿no? Entonces lo voy a repetir aquí una vez más para que lo puedan tener claro y vayan aprendiendo a practicar también esta forma de tejer, que ayuda mucho a ahorrar el tiempo de tejer entre hilos largos. Ok, miren, si voy por este lado, pongo el hilo que teje, lo pongo debajo. El hilo que es tejido lo pongo encima. Miren, pongo debajo mis 2 dedos, doy la vuelta así y jalo aquí en medio los 2 hilos. 1, otra vez, 2. Aquí ahora el siguiente, igual mira, pongo debajo, doy la vuelta, en medio jalo los hilos. Vamos a repetir otra vez esto, lo mismo, mira, ve. Ahora el siguiente igual, debajo, doy la vuelta encima y el hilo pasa encima así. 1 y otra vez, 2. Esa es la única diferencia que sería para hacer ese tejido más que todo. Ok. Entonces yo trabajo de esta misma manera, doy la vuelta así encima de mi dedo y lo subo así directamente. Y la separación lo voy calculando entre lo que, miren, si yo me doy cuenta, se van alejando más los hilos, se hace más largo el espacio a la parte de atrás. ¿Cuál sería la parte de atrás? Esta parte de aquí. Como les decía, aquí yo puedo aumentar los hilos que yo quiero. Si aquí yo quiero después a esta piedra aumentarle otro color de hilo, aquí puedo ponerle un color que más o menos combine, pero la piedra es rosa y si pongo naranja ya no combina. Gran detalle, pero puedo ponerle negro, que sí combina. Entonces hay que buscar siempre las combinaciones correctas, ¿ok? Entonces miren, yo sigo avanzando y les sigo explicando otra vez este paso, que es lo más importante, que es el tejido que yo tengo. Entonces pones encima, aquí el hilo que teje, das la vuelta aquí por debajo, miren así, y jalas. 1, otra vez los 2 dedos, jalas. Una vez que ya tengas entrenado eso, ya lo puedes hacer con un solo dedo, mira, un solo dedo, tac, como una aguja que recoge, mira, listo, es como una aguja que recoge, ok. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo me aseguro que la distancia entre uno y otro es la misma? Entonces, ¿cómo? Es mucho más sencillo todavía. Ok, ahora se los digo. Un segundito. Ya listo. Miren, si yo voy viendo la separación entre esto está parejo. Y aquí ya me da exacto la misma distancia. Entonces aquí el que me va a mandar siempre es esto. Entonces yo lo voy empujando y le voy dando ahí la circunferencia. Que me voy sacando todos los hilos de encima, miren. Y le voy viendo la distancia que esto y esto al ser la mitad, cual este sería el hilo que va a la mitad, me va a dar la misma secuencia. Entonces corto como si estuviera cortando una pizza. Una pizza que hay que cortar en la parte más extrema, más ancho, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces son las puntas son más cerradas y la parte que va alargándose es más ancha. Entonces es así. Ahí está con esa noción, mira cómo va saliendo parejito. Todos al mismo tamaño. Entonces yo voy jalando según voy tejiendo también. Es una de las cosas más importantes. Ok, aquí vamos dándole igual, la misma proporción, hasta llegar a la mitad, que es la otra mitad. Se teje mitad, mitad. Hemos empezado en la mitad. Y ahí vamos dándole la misma distancia. Esto es bastante sencillo y práctico. Y nos puede servir para muchos diseños que queramos hacer. Si queremos que estos salgan todo pegados, también se puede aumentar hilos, pero sería hacerlo en otro nudo.
y aumentando hilos, porque en este de aquí lo que siempre te va a pasar es que si sigues aumentando hilos aquí, siempre se te va a abrir de esta manera. Entonces es la única diferencia de ese tejido. Ok, entonces yo sigo tejiendo de esta manera que voy tejiendo, y miren, los hilos ni se me enredan nada, y no estoy peleando con el largo del hilo porque mis brazos se van a cansar rápidamente. Y hemos ahorrado mucho tiempo en vez de jalar. Lo que hemos hecho, haríamos con el otro tejido, jalando este hilo de guía. Lo que tendríamos que jalar serían 2 veces, porque son hilo de casi 1,5 metros. Entonces ahí, al jalar 2 veces, aquí solamente es lo que he hecho, esas 2 veces las resumo en 4 veces de esto, porque una por cada nudo que se hace. 2 veces cada nudo, entonces mira aquí, 1, 2. En jalar solamente haría esta misma acción, una vez jalo, otra vez jalo, pero 2 veces serían 4 veces ya. Esa es la diferencia por cada hilo. En cambio aquí las 4 veces no estoy ni jalando y me ahorro el tiempo de eso. Es un poquito complejo darle más pautas a este tejido porque simplemente es fácil. Entonces simplemente das la vuelta y tac, jalas, das la vuelta y jalas, ya está. Das la vuelta y jalas, listo. Una táctica más para que puedan ustedes avanzar con hilos largos. Yo avanzo por esta misma razón más rápido en este tipo de tejidos cuando son hilos largos que tengo que tejer. Ya lo tengo ya estudiado y es automático. Cuando son hilos cortos del mismo tamaño, tejo de la otra manera que también es lo mismo, ¿no? Entonces esta forma yo le llamo tejer con los dedos. Esto no estás tejiendo con las manos porque no estás jalando los hilos, porque al jalar los hilos mueves más las muñecas y cansa mucho más. En cambio aquí tejer con los dedos es como si estuvieras moviendo solamente los dedos, porque mira, doy una vuelta, tan, se acabó, 2 vueltas, una vuelta, y no estoy haciendo ni vuelta el dedo, sino un círculo con el dedo hacia afuera, mira, listo, tan, se acabó, listo. Ok, siguiente. 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 Ok. Ahí cambia todo el patrón del trabajo. Entonces voy a dejar estos 4 hilos en 2 hilos aquí y 2 hilos en otro lado cuando vamos a llegar. Entonces miren, la separación es exacta. Ok. Ahora aquí ya tendría que empezar otra vez de aquí para el otro lado. Pero a ver, voy a ver si es que me da la misma separación con el hilo que me viene. A ver. Sí, la separación va a ser la misma. Entonces no cambio casi nada. Entonces esa misma separación. Si yo quiero separar más y parejito, lo que hago es jalar nada más y se me va a abrir. Pero queda parejo. Ahora seguimos el otro lado entonces. Con esto se puede hacer muchos diseños con esta figura nada más. Eso ya depende de cada uno. Ok, aquí seguimos. El mismo truco, pero con la otra mano, miren. De la vuelta, jalo. De la vuelta, jalo. El mismo truco, no pasa nada. Muchas veces me preguntan, ¿pero cómo lo haces tan rápido? Yo digo, porque uso otra técnica que es completamente lo mismo, pero teje mucho más rápido. Entonces es la ventaja que yo tengo. Y ahora se las comparto. Solamente es práctica. Entrenen sus manos, tejan con los dedos y aprendan a diferenciar el nudo nada más para dónde hay que ir, que es lo más básico que tenemos que aprender en el macramé. Si diferenciamos a dónde van nuestros nudos, ahí sabemos qué es lo que más importante se puede hacer. Yo he visto muchos trabajos de mucha gente, no he visto
eh, que, que se cambie, que se varíe. El formato sigue siendo el mismo. En cambio, lo que yo quiero enseñar es cambiar el formato, variar todo el formato. Entonces aquí ya ustedes ven la forma de tejer, nomás ya te hace pensar en una cosa diferente. Entonces eso es lo que cambia mucho la forma de hacer las cosas, el formato que ustedes lo quieran dar. Entonces aquí ya van viendo cómo esto va quedando directamente. La medida de la piedra que pueden hacer es cualquier medida, simplemente forma redonda y ovalada también sale, gota también sale. Este diseño más que todo no tiene ningún límite con las formas, se deja trabajar con cualquier forma. Y también tengo videos en YouTube, diré en Instagram. Aquí en YouTube tengo muchas cosas que ustedes pueden ir aprendiendo en Instagram. Tengo videos, pero lo que hacemos en Instagram es improvisar. No tenemos ningún patrón, no tenemos nada que está grabado. Está simplemente tejido en el momento y en directo con todas las personas que se conectan. Facebook es lo mismo. En Facebook hago más directos con patrones y figuras. Y también es en directo, no está nada hecho, lo hacemos totalmente de la improvisación en el momento, lo que nos sale. Y es eso lo que ayuda mucho a que la gente también pueda aprender otras cosas muy diferentes. Yo lo digo siempre. Prefiero crear algo nuevo en el momento que estar haciendo algo que ya está hecho. Y es lo que hago en Facebook y lo que hago en Instagram. En YouTube pronto vendrán las improvisaciones en el momento con las figuras que nos estamos aprendiendo aquí, con todos los detalles que se va viendo directamente. Entonces pronto, un par de semanas más, serán directos aquí, mucho más difíciles. Vean todos los videos, se los recomiendo, porque así aprenden mucho más cosas que no han visto. Yo en cada video que hago, en cada directo que hago, lo hago por una razón, para que ustedes puedan ver la diferencia de lo que hay en tejer de una manera y en tejer en la forma profesional, en la forma donde tú puedes dibujar, tejer, crear. Esa es la diferencia. Entonces lo que yo quiero enseñar es que aprendan a desenvolverse y a desarrollar sus capacidades más que todo. Porque ¿para qué voy a enseñar a tejer de la misma forma que ya tejen todos? Que eso ya se puede hacer. Que eso ves los detalles y ya los sacas. Pero al hacer cosas como la que estamos haciendo ahora mismo, usando otra técnica de tejer, cambia mucho. Entonces esta técnica también quiero hacer que se vea y se reconozca que es la que más favorece para tejer, aparte de la otra normal, la convencional, ¿no? Esta favorece un montón, muchas más ventajas que desventajas. Bueno, mira, aquí estamos ya cerrando, a punto de llegar al centro y quedaría simplemente el diseño. Pero como no vamos a quedar felices solamente en hacer esto y ya se quedó, porque de aquí podemos hacer cualquier cosa alrededor. Y que muchos me dicen, no, es que yo no sé cómo seguir. Para eso son los videos, para aprender y después ya sabes cómo, bueno, si hago esto aquí, hago esto allá, decir a cada uno a la forma que quiera. Entonces es la idea de hacer mis directos o mis videos. Por eso digo, vean todo desde el principio, tienen una lista en orden, en ascendente, desde el primer día que se fue agregó en este año hasta
Bueno, hasta los años anteriores tenía también otros videos, pero los desaparecí o los saqué todo para que completamente hacerlo con mayor calidad. Entonces aquí ven la diferencia. Ahora, aquí tengo 4 y quiero cerrarlo de la misma forma que estaba cerrando, pero quiero que me quede el círculo parejo completamente todo. No quiero que se me vea una cosa que estoy improvisando. Vamos a hacer el círculo parejo completo, el círculo que cierra exacto. Ok, listo. Miren, aquí teje ambos lados igual. Estamos tejiendo de la forma normal. Entonces, ahí está. Ahora miren, aquí viene lo especial. Hilos, listo. Miren, primer nudo de este lado. Primer nudo lo hacemos que vaya normal. Miren, así. Primer nudo, lo normal como sería, tac. Y el segundo igual, pero no cierra, mira, lo dejamos ahí abierto. El otro lado igual. Primer nudo normal. Ahí hacemos más cerca para que lo vean. Vamos a alejar un poquito. Listo. Primer nudo normal. Segundo nudo. No cierra. Ok. Ahora mira. La punta de la derecha va para la izquierda. La punta de la izquierda para la derecha. Ahí está. Miren. Ahora cruzo. Cruzo. Ya está. El otro lado igual. Primero, el hilo que sigue nada más, ok. Es normal en esos ambos lados. Sería dejé 4, recuerden. Y seguiría un hilo normal convencional primero. A este es eje normal. Ok. Esa es la forma convencional aquí. Ahora repetimos el mismo paso. Pero como tenemos los hilos que están semiabiertos aquí, simplemente agarramos y lo pegamos para allá. Tac, tac, tac. Lo pegamos de esa forma ahí. Miren, queda parejito. Ahora agarramos un marrón y un de esos granates. Ok, cierre normal primero, segundo nudo, no cierra. El otro lado igual. Primer nudo normal, segundo nudo, no cierra. Ahora pasamos a esta izquierda, derecha, derecha, izquierda. El mismo nudo, el mismo lugar. Ok, ahora juntamos y juntamos. Mira ahora esto, cómo está quedando parejito. Ahora el otro lado. Cerramos normal el otro lado aquí. El otro lado igual. Ahora aquí. Y en esta parte lo juntamos bien para que esté bien cerradito y bien selladito todo. Ahora hacemos lo mismo sobre los 3 hilos. Serían los dos marrones y el marrón, el granate y el otro color más oscuro. Igual hacemos primer nudo normal sobre él. El segundo nudo no cierra. El otro lado igual. Primer nudo normal. Segundo hilo no cierra. Nudo no cierra, ok. Y volvemos a cruzar, miren. Aquí, el nudo normal, segundo no cierra, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Así. Ok. Ajustamos ahí. Ajustamos aquí. Tac,
tac, tac. Se ve un poquito más grueso, pero si lo acomodamos bien, no se va a ver tan grueso tampoco. Ok, miren, quedó exactamente cerrado. Ok, está completamente cerrado ahí. Ahora, miren, entonces aquí ya está de la forma completamente todo cerrado. Pero aquí no termina esto. Estas son las cosas, aquí no termina esto. Aquí vamos a hacer algo más especial todavía. Ahora, si yo quiero esto, yo lo puedo sacar todos los hilos, pero al mismo tiempo también hago que me salga una figura. Entonces, al mismo tiempo que me salga una figura, lo que yo quiero que al mismo tiempo es que esto quiero darle un acabado ya para que desaparezca, para que muera, para que pueda hacer lo que yo quiera después. Bueno, aquí tenemos esta parte para agregar el hilo, en esta parte exactamente. Y vamos a poner el hilo para que vaya tejiendo para hacer la figura. Entonces, lo que exactamente voy a hacer es agregar el hilo aquí, pero al mismo tiempo voy a hacer sacar los demás colores hacia el centro. Ok. Una de las cosas que es más importante es que cuando agregas un nuevo color y saquemos los hilos hacia el centro, tenemos que hacer que salga de una manera ordenada. Ok, mira. Aquí ponemos el hilo de esta forma. Uno fuera, primero. Cuando estamos tejiendo así, uno para este lado. De aquí sacamos el primer hilo, que sería este. Dejemos uno así, regresamos al mismo lugar. Sacamos el siguiente color, lo cual sería este. Entonces hacemos el nudo para adentro y sacamos este color de aquí, que sería este, y saldría el otro hilo hacia aquí, hacia este lado. Ahora el otro lado. Eso es lo más importante, ese detalle. Hay que aprender a hacer ese detalle, que es lo más importante. Vamos a colocarlo bien ahí. Listo. Ok. Primer nudo normal a todos los hilos aquí. Ok, normal. Aquí sacamos el color más oscuro. Ok, sale ahí directamente. El hilo que nos está tejiendo ahora mismo sale hacia adentro. Ok, sacamos el siguiente color. ¿Cuál sería este? Ahora tejemos ese hacia adentro. Tejemos el otro color. ¿Cuál sería este? Y vuelve a su lugar de origen. Listo. Entonces aquí tenemos la misma distancia en ambos lados, con todos los hilos que han salido ahí, y esto choca aquí. Ok, y este también choca aquí. Ok, miren, ahí directamente. Ok, listo. Ahora mire, esto antes de hacer esto por el otro lado, antes hago aquí. ¿Por qué? Porque esto tiene que mantener una base firme. Entonces esto hago con este. Ahí están junto ahí, así de esta manera, al revés. Esto lo hago para una sola cosa, para que los hilos se aprieten y se vayan para allá adentro. Igual el siguiente aquí. Este tapa aquí a este. Y este tapa a este de aquí. Listo.
y este con cambio por el otro lado, así. Ok, ahora este de aquí igual al otro lado, estoy tejiendo al revés. Ok, esto teje aquí, 1, 2 y este teje aquí al otro lado, 1 con cambio, y aquí esto volvería a tejer aquí el centro, los dos que se juntan. Vamos a ponerlo más de cerca. Se juntan estos dos aquí, así, y este le tapa este de acá, aquí, hasta ese lado. Y el otro lado igual. Y aquí se juntan aquí y se cierran. Listo. Tenemos esta parte ya cerrada y ahora hay que aumentar y completar aquí hacia arriba. Entonces lo que hacemos es sacar una afuera y aquí hacemos una adentro. Sacamos esta punta de aquí, una afuera, una adentro, sacamos la otra punta, una afuera, una adentro, sacamos la otra punta, una afuera. Ok, el otro lado igualito. Completamos con... Tenemos que completar 1, 2, 3, aquí tienes 1, 2, que hacer dos más, una afuera, uno adentro, aquí sale este hilo, este lado, y sale uno afuera, uno adentro, y aquí aumentamos este igual, uno afuera, uno adentro, y aquí sacamos este igual, uno afuera, y cerramos ahí, cerramos aquí, y juntamos esto aquí. Entonces aquí lo juntamos al revés para que se vea la figura bien definida, ¿no? Y aquí tenemos los dos marrones en cada lado. Entonces lo que podemos hacer más que todo es que aquí podemos tejer con los 4 hilos. ¿Cómo podemos tejer con los 4 hilos? Bueno, a ver, agarramos los dos marrones de guía y esto bajamos primero pegados así. A ver. Bajamos directamente y aquí bajamos de esta manera. Aquí ya podemos ya tejer como querramos directamente, ¿no? Les voy a enseñar una forma bien original para hacer un tejido bien original también. Es lo básico, pero le voy a dar una idea bien bonita. Ok. Esto sería lo normal que tendríamos que tejer así. O sea, subimos esta parte bien pegado esto de aquí, ok. Uno. Aquí también estoy bien pegado. Solamente este suelto. Ok, ese cuando hacemos el suelto ese. A ver, no necesitamos poner bolitas, lo podemos hacer sin bolitas también, pero le vamos a adornar con unas bolitas para que queden bien.
A ver, vamos a poner unas bolitas bien pequeñas. Listo, vamos a poner bolitas de 2 milímetros para que se vea interesante. Si no tienen bolitas también no necesitan ponerlo, simplemente lo tejen y punto. Pero hay que darle una ventaja ahí. O sea, al tejerlo hay que darle una separación. Esta, así. Ahí. Ahí. Listo, y de vuelta volvemos a tejer hacia abajo. De la misma forma, bien pegado. Bien pegado, miren. Aquí también bien pegado. Y solamente cuando ponemos la bolita, que es ahí, en el otro de abajo, nos va a dar ese efecto que es como que se estuviera dando una separación. Ponemos otra bolita ahí, una bolita de 2 milímetros. Ok, le ponemos ahí la bolita y lo cerramos bien, bien cerrado, bien apretado. Ok, bien, ahí nos da la separación. Y aquí otra vez, bien pegado este aquí, bien pegado este, y el otro también bien pegado. Y aquí lo hacemos así y esto metemos otra bolita ahí. Y así continuamente hasta el final, como querramos. Entonces eso nos va a ayudar a hacer esta figura, como vieron aquí, se cerró bien, bien cerrada la figura. Entonces aquí igual, ya cerramos esto y seguimos igual. Listo. Y aquí continuamente en ambos lados igual de la misma manera, aquí se empieza igual y está todo organizado simplemente para terminar. Entonces el orden que queremos darle es de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer más que todo. Si aquí queremos hacerlo mucho más ancho, esto también nos sale mucho más ancho arriba, dependiendo de lo que queramos hacer nosotros directamente. Y el orden de colores, bueno, ustedes ya le pueden dar lo que ustedes quieran directamente, ¿no? Entonces les dejo esta forma para que puedan ir practicando y puedan hacer otras cosas diferentes, porque aparte de aprender esto, de aprender cómo hacer esto más que todo, ya pueden agregar más cosas alrededor. Por eso también tengo los otros videos y pueden hacer otras cosas diferentes. Ok, entonces miren, listo. Y aquí otra vez vuelvo a bajar, bien pegado, primero y segundo, y después agrego la bolita al final ahí. Y miren, y esto va saliendo solo hasta el final. Y de ahí a cada uno hace su trenza. Y para acabar estos, simplemente yo lo hago esto. Pongo una bolita de 2 milímetros. El agujero que tiene es casi de 1 milímetro. Entra bien apretadito la bolita ahí. Miren. Ahí. Agarro aquí esta figura. Lo abro así el hilo, miren. Agarro ahí. Ahí directamente. Tengo que buscar siempre que no se me pase la bolita. Porque hay bolitas que tienen el agujero y otras bolitas que no tienen, que son partidas y unidas, y otras que son completamente cerradas, que vienen de torno, ¿no? Que es muy diferente. Las que vienen unidas totalmente, eso es, hay que saber dónde comprar, porque completamente muchas de ellas son pintadas. Ese es el problema que cuando vas a comprar este material, que son muchos que son procesadas de otros materiales y no es bronce, ¿no? Y pierden el brillo fácilmente.
y las encuentras bastante baratas. O sea, buen material de bronce es, es barato, pero no es tan barato tampoco como muchos lo quieren poner, ¿no? Bueno, ahí, miren, yo hago esto, hago un nudo y lo cierro, tac, una vez, y ahí simplemente ya puedo, aquí puedo cortar y quemar sin problema porque ya está puesto la bolita. Entonces eso me ayuda a hacer un diseño sencillo, rápido, práctico. Cualquier persona lo puede hacer y gusta un montón porque tiene varios colores. Mire, parto el hilo, lo abro ahí y aquí simplemente lo pego bien, hago el nudo y ya está. Y así todo alrededor simplemente. Entonces este diseño sería el que hemos hecho hoy y de aquí continuamos a hacer lo que queramos hacer. Para pulsera también sale, para collar también sale, se puede hacer como uno quiera, ¿no? Entonces este de aquí, los adornos, todo esto ya cada uno lo transforma como quiere. Entonces este sería el patrón de cómo hacer esta figura sin perder la unión, que es lo más importante. Porque has empezado de aquí hacia arriba y de aquí arriba ya sacaste la tiras del collar. Entonces ahí tienes toda la figura fácilmente de trabajar. Eso sería todo. Espero que lo disfruten y también suscríbanse para ver más videos y también pueden suscribirse en mi Facebook y Instagram, que tengo diferentes videos de diferentes tipos de trabajos. Saludos.